Yeshua, estamos aquí delante de ti. Te agradecemos porque nos permitiste llegar a un Shabbat más, por pensar en nosotros, mi Padre, y hacer un día para reposar y estar meditando en tu palabra. Te damos gracias porque nos permites conectarnos a esta clase durante el tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, seas tú siendo con nuestros maestros, Señor, que seas tú hablando a través de ellos, que les dé sabiduría, inteligencia y conocimiento y que nos abras nuestro corazón y nuestra mente para recibir el consejo. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Muchas gracias por esa oración y bueno, Shabbat Shalom a todos. No he tenido oportunidad de saludarlos, no había prendido mi camarita ni mi micrófono. Eh, pues motivo de gratitud, no compartí, pero pues en general estoy agradecido por todo. Esta semana Dios nos permitió disfrutar del cumpleaños número 4 de mi hija mayor. Por ahí escuché que alguien también este jueves cumplió 14 años. No recuerdo exactamente quién fue, pero gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por el tiempo que nos da en esta existencia. Y bueno, en general, ese es mi agradecimiento. Y de la música me queda decir que muy buenas canciones. Gracias por compartir. Disfruto mucho de esa sección de DJ Shalom. Hemos conocido canciones muy padres en este tiempo y bueno, nos ayuda también a compartir entre nosotros gustos musicales para que entre semana pues no tengamos excusa para estar escuchando música que alabe a Dios, o sea, música no quizá no tan contaminada, música que busque agradar a Dios. Así que pues, también gracias a Dios por esa sección. Y bueno, ¿quién se acuerda qué, qué estamos viendo en este nuevo curso que estamos pasando? A ver ahí, Efraín, ¿qué estamos viendo? Bueno, soy Dario, pero con otra cuenta. Estamos viendo Ah, las 66 piezas, soy toca Levítico. muy bien, gracias, Dari. Ah, qué bueno, ahora ya sabemos cómo se llama tu hermano. Creo que sí es tu hermano. Em, Ok, nos toca Levítico, estamos viendo las 66 piezas y voy a compartir la presentación por acá. Y al equipo, no sé quién le toca la actividad, igual si no hay actividad hoy, pues no pasa nada. Si sí va a haber, ya no supe quién se iba a hacer cargo, no sé si Luis o Rachel. No. Ah, tampoco supe. Es Bueno, que ya no no pasa supe cómo se nada. modificó, pero si no, armamos una. Sí, no, no pasa nada. De hecho, pues tampoco compartí las notas ni nada. Básicamente está todo basado de ahí del PDF de esta sección. Y bueno, les digo que voy a compartir la presentación primero, pero anuncié eso para que no se pueda sacar de onda el maestro a quien le toque. No sé, a ver, un segundito. Está, está. Confírmenme si ya se ve la presentación. Se ve, se ve. Súper. Ok, y sepan de dónde sale, pues esta misma imagen que hace referencia al instituto virtual de donde sacamos el contenido o al cual participamos y de donde obtenemos la mayor parte de nuestro aprendizaje de la Biblia. Así que ya saben, cualquier duda y de hecho los animo a que después de escuchar esta clase, o bueno, en la semana o cuando tengan tiempo, que vayan y escuchen esta pieza de rompecabezas y bueno, si pueden todas, pero especialmente esta,
Hice un resumen breve debido a que la pieza completa dura un poquito más de 2 horas. Así que, pues aquí está resumido, pero si tienen la oportunidad de ir, pues estaría bien. Voy a poner acá mis notas. Ok, ya las tengo aquí. Súper. Cualquier pregunta, acuérdense, levanten su manita, por favor. Y si algo no queda claro, por favor, pregunten. Así que, bueno, vamos a comenzar con la Biblia en 66 piezas, Levítico, y esta es la pieza 3 de 66. A manera de introducción, tenemos esta cita, Levítico 20, del 7 al 8, que dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, yo el Señor, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. El nombre Jehová, para los que no están muy familiarizados, o bueno, igual familiarizados sí, pero no han sabido a qué se refiere. Jehová implica la eternidad de Dios, implica el que fue, el que es, el que será. Así que cuando veamos este nombre, piensen en el eterno, piensen en el autoexistente, el único ser no creado. Y bueno, iniciamos con este versículo que al principio parece un poco contradictorio. De hecho, ahí en el audio Joseph comparte que es como una paradoja, ¿no? O sea, dice santificaos y dice que Dios nos santifica. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Alguien ya ha escuchado alguna propuesta de cómo funciona esto? ¿O nos santificamos nosotros o es Dios quien nos santifica? Bueno, no hay comentarios. Ok. La respuesta es que eh, nosotros ponemos la intención de santificarnos. Dios no nos puede forzar a hacer nada, así que Dios nos da a elegir y nosotros tomamos esa decisión de santificarnos, pero pues por nuestros medios no podemos hacerlo. No hay forma, no hay fórmula tampoco en la que nosotros podamos santificarnos. ¿Y qué quiere decir santificación o cuál es el propósito de la santificación? Pues ahorita más adelante lo vamos a ver, pero la idea es nosotros decidimos santificarnos o decidimos participar en el proceso de santificación, pero Dios nos santifica porque Él es el que nos da el medio para santificarnos, así que es un trabajo en equipo, ¿no? La mayor parte la hace Dios porque Él es el que dio los estatutos, y justo el versículo 8 dice: guardad mis estatutos y ponedlos por obra. O sea, ¿cómo nos vamos a santificar? Guardando los estatutos y poniéndolos por obra. Y, o sea, dándoles un valor a los mandamientos, guardándolos, atesorándolos, y no solo memorizarlos, no solo guardarlos en tu mente, sino ponerlos por obra, o sea, llevarlos a la práctica. Y de esa manera, pues Dios nos santifica porque decidimos nosotros prestar nuestro cuerpo, y ahorita vamos a ver más al respecto de qué es lo que debemos hacer para participar en este proceso de santificación. Y de hecho de eso se trata todo el libro de Levítico. Ahí también menciona el audio que el libro de Levítico es el corazón de la Torá, es el mero centro de la Torá, y venimos del libro de Génesis, que si se acuerdan, en Génesis vimos la creación. Dios crea al hombre con un propósito, nos pone ahí en el jardín del Edén para que mantengamos la creación, para que trabajemos en conjunto con Él, para expandir la vida en la creación.
y hay ahí un suceso que nos hace tropezar y entonces nos separamos un poquito de Dios, o sea, nos alejamos de Dios. Y ahí empieza toda la historia en donde Dios, pues no simplemente nos desecha, no simplemente desecha a la humanidad, sino que provee medios desde ahí, desde el principio, provee medios para que el hombre pueda recuperar esa alianza que tiene con Dios o esa alianza que tenía con Dios y que perdió. Entonces empieza, bueno, Dios provee los medios para hacerlo, escoge a un hombre en Génesis, a Abraham, y de ahí empieza a preparar a una familia para empezar a hacer un pueblo. Y bueno, toda la historia de toda la historia de la familia que ustedes ya conocen. Y la idea de todo esto, alcanzamos el clímax en Levítico, en el libro de Levítico. Después pasamos por Éxodo, si se acuerdan, Moisés por ahí saca al pueblo ya formado como pueblo, lo saca de Egipto, y ahora sí en Levítico les dice qué es lo que tienen que hacer y cómo se pueden acercar a Dios. Por eso es como el corazón de la Torá, este libro, porque nos da la clave de cómo acercarnos a Dios. Y bueno, en principio parece ser bastante confuso, hay muchas instrucciones que parece que no tienen sentido, eh, y, y pues sí, muchos dicen que los sacrificios en realidad pues no tienen sentido para nosotros y que simplemente hay que hacerlos por hacerlos, que simplemente es una forma de hacer una conexión con Dios que como está en otro plano, como está en otra dimensión, pues no lo entendemos y para nosotros no hace sentido. Sin embargo, pues hoy vamos a intentar darle sentido. No específicamente diré que ya es el sentido total o último. Digo, habrá partes también que no podamos entender, habrá siempre incógnitas que no podremos resolver hasta que probablemente venga el Mesías y Él nos explique o nos enseñe o ya se nos revele todo. Pero, sin embargo, sí hay un sentido didáctico de los sacrificios que podemos descifrar y que podemos eh, entender para justamente ponerlo por obra. A pesar de que hoy en día ya no se practican sacrificios, la enseñanza es lo que vamos a poder eh, pues implementar en nuestra vida para cumplir el objetivo de este libro de Levítico y de los sacrificios que en él vienen. Se dice que hay en este libro y bueno, más que se dice, sí vienen muchas instrucciones específicas de cómo se debe de hacer, de cómo se deben de hacer los sacrificios, cuestiones extrañas de embarrar con sangre, de degollar un animal, etcétera, que pues sí parecieran difíciles de entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple y de abstraerlo por completo, así a un nivel que sea mucho más sencillo de entender y de aplicar a nuestra vida. ¿Y por qué es importante entonces santificarnos? Por lo que dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, o sea, buscar tener paz con todos, y la santidad, o sea, hay que buscar también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si alguien quiere ver al Señor, se necesita santidad. Por eso es sumamente importante que entendamos qué es la santidad y cómo obtenerla. Así que esa es la introducción, la estructura general del capítulo, perdón, del libro completo. En este curso se divide en 4 secciones, capítulos del 1 al 7, son las instrucciones sobre los sacrificios, aquí donde están este listado de acciones extrañas en donde Dios le dice al pueblo, específicamente a Moisés,
que le transmita a Aarón y Aarón que le transmita al pueblo lo que tienen que hacer en caso de fallar en alguno de los mandamientos y pues sí, básicamente errar en alguno de los mandamientos, de no obedecer a Dios. Porque ya recordemos que en Éxodo Dios ya le dio las instrucciones al pueblo, muchas de las instrucciones al menos, porque en Levítico sigue habiendo más instrucciones, en Números y en Deuteronomio se recapitula todo lo más importante, y se incluyen algunas claves para entender algunos mandamientos, pero el chiste es que si en alguno de ellos fallamos, si en alguno de ellos no llegamos a cumplir con la expectativa, entonces se nos da un medio y vemos otra vez que Dios no simplemente dice, el que falle, pues ya. Ciertamente hay pecados que no tienen restitución y que son de cortar a la persona del pueblo, requieren cortar a la persona del pueblo, pero para muchos casos, muchos y la mayoría de los casos, hay instrucciones para recibir perdón o para recibir una cobertura que permita lo que vamos a ver más adelante, pero así como pista, que permita un acercamiento a Dios, o sea, una cobertura que permita que te acerques a Dios y que no estés lejano para siempre, que no pongas el pretexto de que, híjole, es que ya fallé, ya me voy a quedar lejos, ya no soy apto para estar. Siempre hay un medio y sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo ahora que Yeshua ya vino y también vamos a ver cómo se enlazan, durante esta clase vamos a ver cómo se enlaza esto de los sacrificios que se nos dan en Levítico con el sacrificio de Yeshua. Vamos a quizá entender por qué era necesario que Yeshua entregara su vida, se sacrificara y por qué no simplemente seguimos con este sistema, etcétera. Vamos a tocar todo eso. En la mayor parte de esta clase nos vamos a enfocar en esta sección. Las siguientes 3 secciones ya no me dio tiempo de incluir todas las diapositivas o toda la explicación de las diapositivas. Sin embargo, incluso en el audio original, en la pieza original, ya no hay tanto contenido como en esta primera sección, que es, yo creo que la que es más importante entender ahorita. Capítulos 8 al 10 nos revelan el culto sacerdotal. En el capítulo 8, de hecho, Moisés lleva a cabo estas instrucciones de los sacrificios para santificar o para, se me fue la palabra, pero es separar a Aarón y a sus hijos para dedicarlos. Esa es la palabra. En el capítulo 8, Moisés lleva a cabo los sacrificios para dedicar a Aarón y a sus hijos únicamente a ser sacerdotes, únicamente para servir a Dios en el tabernáculo, y no importaba lo que se dedicaran antes, no importaba lo que hicieran durante su estancia en Egipto. En el capítulo 8 se les asigna una nueva función y de ahí en adelante es lo que tienen que llevar a cabo. Entonces, capítulos 8 al 10, culto sacerdotal. Capítulos 11 al 16, instrucciones sobre pureza, algunas instrucciones más que nos indican cómo limpiarnos. Por ahí el capítulo 12 nos habla sobre el alimento, el capítulo 11, perdón, nos habla sobre los alimentos permitidos que tienen que ver con nuestra pureza. El capítulo 12 habla sobre los partos, la menstruación y las leyes de las mujeres, y en general son leyes de pureza en caso de que el cuerpo se contamine de alguna forma. Ahí están las instrucciones sobre la pureza, y luego finaliza con capítulos 17 al 27, requisitos de santidad. Ok, detalles esenciales de esta primera sección, capítulos 1 al 7, que se llama instrucciones sobre los sacrificios.
Sacrificios es la palabra korbanot, que viene de la raíz karob, que quiere decir cerca, o también, como mencionaba hace ratito, aliado. Entonces, nosotros inicialmente estábamos cerca de Dios porque éramos sus aliados. Después decidimos hacer nuestra voluntad y rompimos esa alianza. Así que Dios tuvo que, pues no tuvo que buscar, porque ya Él había provisto un medio para que en caso de que el hombre decidiera alejarse, pues volver a traerlo. Y dice, de Sinaí a Sión, todo el propósito del Éxodo es recuperar la comunión y presencia divina del jardín del Edén. Por eso termina con la construcción del tabernáculo. Sinaí, ¿quién se acuerda qué sucedió en Sinaí? Hablando de montes, el monte Sinaí, ¿qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Quién se acuerda? Si no, a ver aquí mi esposa, que está poniendo atención. Los mandamientos, muy bien, buena respuesta. En Sinaí, Dios entregó los mandamientos y cuál iba a ser el desenlace de esos mandamientos. O sea, el pueblo iba a habitar en Sión en Sinaí para siempre. No, sino que Dios los iba a trasladar a otro lugar conocido como la Tierra Prometida, en donde está Sión, en donde Dios eligió para reposar su presencia nuevamente después de haber cerrado el jardín del Edén. Entonces, la idea desde que Dios entregó los mandamientos hasta que los trasladó a la tierra prometida, dice que todo el propósito de haberlos sacado de Egipto y haberlos llevado para entregarles los mandamientos y después haberlos llevado hasta la tierra prometida es recuperar la comunión, recuperar la alianza que teníamos con Dios y establecer o restablecer la presencia divina que hubo una vez en el jardín del Edén y que Dios decidió que iba a ser en el monte de Sión. Y después se nos dice que Dios iba a habitar en cada uno de nosotros. Y dice que por eso termina con la construcción del tabernáculo, porque el tabernáculo justamente era la residencia de la presencia divina y eso nos recuerda al jardín del Edén. De hecho, si han escuchado comentarios de que el templo y al menos dentro del tabernáculo, todo nos recordaba así como a un jardín, el candelabro que parece un árbol y varias de las cuestiones que están allá adentro nos recuerdan al jardín del Edén y la habitación de Dios en esta tierra. Continuando aquí en lo que es el capítulo 1 al 7, vamos a conocer lo que es el propósito de los sacrificios. Okay. Perdón, equipo, que están ahí batallando para recopilar la información. Pero bueno, estoy dejando las diapositivas ahí. Traté de incluir lo máximo posible de lo que voy a tocar, si no es que todo, para que ustedes también tengan ahí la opción. Les digo, no es necesario que hagan actividad porque ahí sí fallé yo y les pido perdón, pero igual si salen 2, 3 preguntitas, está bien. Si no, las preguntas que yo estoy haciendo que nadie contesta, esas pónganlas para que repasen. Bueno, propósito de los sacrificios. Aquí es donde viene lo interesante. ¿Cuál es el propósito de todo esto, de hacer tanto ritual, tanta receta específica de cómo debe de ser? Y vamos a proponer una explicación que ya decidirá cada quien si le convence o no. Ayer estaba escuchando el comentario de un rabino que dijo, pues en realidad no hay un propósito, o sea, simplemente o sea, no es que Dios le apetezca el que mates a un animal o que en realidad el quemar la carne si le llega un aroma así delicioso y dice, la carnita asada, nada que ver.
y hay quienes dicen, no, pues no tiene sentido los sacrificios. Hasta cierto punto, sí, parece que no tiene sentido, pero podemos verlo desde una perspectiva en donde tiene todo el sentido, porque es justamente el propósito de estar en esta vida. Ok, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí Levítico 17 está hablando de las personas que comen sangre. Entonces dice Dios que no coman sangre, y entonces nos revela este secreto de que la vida de la carne en la sangre está. O sea que la vida fluye a través de la sangre, y que por eso es como un acto inmoral o una falta de respeto sumamente grande el comer la sangre, porque representaría que te estás comiendo la vida de alguien más, y hasta cierto punto sería como poner tu vida por encima de la otra, o sea, no tener el mismo respeto, no darle el mismo valor a las otras personas o incluso a los animales, porque está hablando específicamente de los animales en el capítulo 17, el no comer la carne, los animales con sangre. Dice que cuando comas un animal que tienes que exprimirle bien toda la sangre y ya después lo procesas para comértelo. Entonces, como por respeto, como por asignarle un valor igual de valioso, igual de alto a la vida de otra persona, de otro ser, como a la tuya, esto de no comer sangre. Y bueno, aquí vemos entonces que la sangre está en la vida de las personas y de los seres. Y dice Hebreos 9:19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Aquí está el versículo clave. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, purificación, santificación. Entonces vemos que se requiere de sangre para hacer santificación, y no porque Dios sea un rey sanguinario, o como las prácticas comunes de aquella época en donde se hacían sacrificios con sangre. El aprendizaje o la enseñanza que nos deja esto de la sangre, ahorita vamos a ver, pues aquí está la clave en Mateo 16:25, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La sangre representa las pasiones del ser humano. También, o sea, aquí vimos que la sangre, la vida está en la sangre, y la sangre representa, por ahí escuché un comentario que dice, la sangre es caliente, o sea, la sangre representa la pasión, representa aquello que te mueve, eso que te hace actuar, eso que te hace, pues, accionar tu cuerpo, ¿no? Sin sangre, si la sangre no sé si les ha pasado que deja de fluir la sangre a un miembro de su cuerpo y se siente como que estuviera dormido. De hecho, no lo puedes mover. Si no tienes sangre, es muy difícil. Hasta que empieza a fluir la sangre otra vez, empiezas a tener movilidad. Y a eso se refiere, como que la sangre es la que permite que haya movimiento. Y entonces nos hace saber en Mateo 16:25 que querer retener nuestra sangre, como es querer salvar la vida, y es eso de querer conservar nuestras pasiones, querer conservar nuestro, ¿cómo se llama? El medio por el que nos movemos, pero un medio personal, no un medio santo.
Ajá, como la expresión que hemos escuchado que te hierve la sangre, es relacionado con eso porque sientes el flujo de tu sangre, motivado por las emociones, por los sentimientos, pero bueno, esa es la idea, que es como un medio que te impulsa a llevar a cabo la acción. Pero de vuelta, Mateo 16:25 dice que todo el que quiera salvar su vida, o sea, que quiera conservar su pasión de ser humano, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, el que la entregue por causa de Dios, la hallará. Entonces, estamos hablando aquí de un aspecto material, que ahorita vamos a ver eso. Estamos hablando de un aspecto material que tenemos que entregar, o sea, sangre es algo físico, es lo que tenemos que entregar para poder para poder hallar la vida o acercarnos a Dios, que al final de cuentas eso es lo que busca el ser humano. No sé si se han preguntado que, e incluso, y sobre todo fuera de la Biblia, fuera del ámbito religioso o cercano a Dios, la gente, ¿qué es lo que busca? Ustedes no sé si se han preguntado eso o si lo han analizado, pero en realidad lo que todos quieren es estar libres de problemas, lo que quieren es estar en un estado de paz. Y lamentablemente ese estado de paz, o lamentable y afortunadamente, lamentablemente para aquellos que no quieren acercarse a Dios y afortunadamente para los que son humildes suficientemente como para reconocer que no se puede alcanzar este estado de paz, este estado de éxtasis en el ser humano, si no es cerca de Dios. Entonces, la cercanía con Dios nos va a traer paz, que es lo que estamos buscando todos buscamos una vida libre de problemas, una vida que ya esté resuelta. O sea, a cualquier persona pregúntale así en un contexto fuera de la Biblia, así incluso, pues sí, en cualquier circunstancia, una persona que no conozcas o lo que sea, pregúntale, oye, tú, ¿cuál sería tu vida ideal? ¿Qué es lo que estás buscando así en máxima instancia en tu vida? Y te va a decir, pues, tener la vida resuelta, no tener que preocuparme por nada y vivir disfrutando. Bueno, ese estado de poder disfrutar sin tener que preocuparte, justamente es un estado de paz, que lo que nos dice aquí Mateo es que eso es hallar vida, eso es tener la vida completa, estar satisfecho, y que eso no se puede hacer si no pierdes tu vida o si no pierdes tu sangre o si no buscas acercarte a Dios. Así que justamente Mateo 16:25 nos revela que el propósito de los sacrificios es acercarse a Dios, que es espíritu, porque estás entregando algo material. Y aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa para explicar qué tiene que ver, o sea, para dar esta alternativa de explicación de qué tienen que ver los sacrificios o por qué Dios requiere sacrificios materiales como para acercarnos de manera espiritual. Y la propuesta sería que los sacrificios que se instituyen ahí en la Torá, pues requerían de riqueza, ¿no? O sea, para llevar un becerro, para llevar un carnero, para llevar un buey a sacrificar, eso significaba que, o sea, para ellos tener esos animales no simplemente era como ahora que tenemos mascotas y decimos, pues ya, mi mascotita, que pues me genera gastos en lugar de ingresos. En aquel entonces los animales se usaban para trabajo, entonces quiere decir que es un ingreso. O sea, es como ahorita si Dios te pidiera, no sé, una parte de tu empresa,
que bueno, sí, con los diezmos tienes que entregar cierta parte de tu empresa, pero es como si te dijera que tienes que llevar ahí si tienes una empresa de entrega de paquetería, pues que tienes que llevar, ahí cada vez que falles tienes que llevar una camioneta de las que tienes en servicio para entregársela a Dios. Entonces, pónganse a pensar qué requería para que una persona llevara a una parte de su empresa, una parte de su fuerza laboral a sacrificarla. Eso por un lado, o sea, como decir, híjole, me va a costar, económicamente me va a costar entregarle a Dios. O sea, no era así de que, ay, voy a ir a recoger así del campo y me voy a encontrar un buey o una oveja y esa llevo, ¿no? O sea, tenía que ser, aparte tenía que ser la mejor, o sea, no podía ser así la que ya estaba cojita o mira, esta me sobra, ya ni me sirve para el trabajo, no, tiene que ser la más apta, la mejor, esa es la que tienes que entregar. Entonces, por un lado, los sacrificios nos enseñan a que tenemos que despojarnos de lo material y que tenemos que confiar en que Dios es el que nos va a proveer, porque a pesar de que nos quedamos sin una parte de nuestra fuerza productiva, pues aún así Dios va a saciar todas nuestras necesidades, ¿no? O sea, no es como que, híjole, le voy a dar y me voy a quedar sin comer un mes, que también puede ser el caso. No estoy diciendo que tú le llevas una ofrenda a Dios y ya luego Él te tiene que resolver, sino pues también hay otras cuestiones de aprendizaje que tienes que experimentar, pero en principio les digo que es así. Los sacrificios nos enseñan a que hay que despojarnos de algo material, porque la idea es que lo principal o la prioridad que debemos de tener, ya lo vimos en Proverbios, nuestra prioridad debe de ser buscar lo espiritual, no solamente lo material, no enfocarnos en lo material, sino lo espiritual. Entonces, los sacrificios nos enseñan, número uno, a despojarnos de lo material. Número dos, nos van a enseñar también a que algo que es disciplina. O sea, no simplemente es, ya cometí un pecado o cometí un error y entonces pues le hago como yo quiera, ¿no? O sea, hay un proceso específico determinado que nos va a enseñar a nosotros a ser disciplinados, a saber darle la importancia a Dios, a las cosas que Dios pide, a las cosas que Dios exige. O sea, va a requerir de toda nuestra atención. El hecho de que sea así paso por paso y cuestiones muy detalladas, significa que tenemos que concentrarnos. Entonces, lo que Dios también necesita de nosotros, y de hecho es curioso que a la hora que Dios dice cómo van a ser los sacrificios, dice, van a sacrificar, o sea, esto va a ser la ofrenda por el sacrificio, pero vas a ir a llevar el sacrificio una vez que hayas entendido cuál es tu pecado. O sea, lo primero que tienes que hacer es entender el pecado. Lo que Dios quiere es un culto racional. Lo que Dios quiere es que lo hagamos conscientes. O sea, no solamente, ya fallé, bueno, aquí está, aquí llevo mi oveja, aquí llevo mi buey y ahí está, háganle lo que sea. No, el chiste es que paso por paso tú pongas atención en todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo, para que eso te ayude a entender que no, el no estar buscando, o sea, como una persona rica puede decir, pues yo tengo mucho, entonces no me importa, todos los días voy a estar falle y falle y falle y nada más voy a estar llevando y llevando, ¿no? O sea, concéntrate, piensa en lo que hiciste, piensa en lo que debías hacer, o sea, recuerda cuál es la instrucción, compara con lo que tú hiciste y entonces saca el balance de cómo debió haber sido y qué es lo que hice. ¿Ya hiciste conciencia de eso? Bueno, entonces te voy a poner un proceso que te va a ayudar a practicar la concentración y la disciplina. ¿Ok? Entonces, número 2, nos enseña disciplina, que es algo que, como les digo, ya vimos también en Proverbios, que es sumamente importante. Número 3, y no recuerdo si hay otro además, pero si acaso solo fueran estos 3, creo que es bastante útil. Y bueno, nada más para mencionar sobre la disciplina,
También hay que ya creo que les había compartido quienes estuvieron en cursos anteriores, que hay mandamientos muy extraños, hablando de Levítico 11, por ejemplo, hay mandamientos muy extraños de por qué ciertos animales no se pueden comer, y mucha gente dice, bueno, es que no se podían comer porque la ciencia estaba muy atrasada y entonces eran animales que no tenían mucha higiene, pero hoy en día pues ya se comprobó que no hacen daño, que son muy benéficos, etcétera, etcétera. Incluso si fuera así, incluso si aparentemente no hicieran daño a esos animales, aparentemente representaran más beneficio para nuestra salud. ¿Cuál es la idea de obedecer estos mandamientos que parecen extraños? Pues justamente lo que quiere Dios es eso, que desarrollemos disciplina, ¿no? El hecho de frenarnos, el hecho de controlarnos en un instinto tan bajo como es el saciar nuestro apetito o saciar nuestra hambre, el hecho de que podamos controlar desde esas pequeñas cosas significa que nos está preparando para que cuando haya cosas más grandes, tentaciones más importantes, entonces podamos ya estar disciplinados en el autocontrol, que al final también, como vimos en Proverbios, el autocontrol es clave y es esencial en nuestra vida. Así que eso por parte de la disciplina, y ahora sí pasando al tercer propósito del sacrificio, o propuesta de propósito para el sacrificio, es que la persona que llevaba el sacrificio era la persona que tenía que matar al animal, o sea, degollarlo. Y a lo mejor lo leemos y suena así, como que lo pasamos por alto, ¿no? El hecho de que, pues, dególlalo y luego se lo entregas a los sacerdotes. Pero ¿por qué no simplemente lo llevas y se lo entregas a los sacerdotes y que ellos lo degollen? Bueno, porque la enseñanza es que tú mismo que cometiste el pecado, sepas, como aquí, como leímos en estos textos que están en pantalla, que la remisión viene por sangre. Entonces, realmente la sangre que tendría que ser derramada sería la tuya cuando fallas. Entonces, el hecho de que tú mates a otro ser que es inocente y que pues ves cómo se derrama toda la sangre y pues muere en tus manos. No sé si a alguien le ha pasado que algún ser muere en sus manos, incluso si es una ranita o es así una criatura así chiquitita, pero se muere en tus manos, como que sientes algo feo. No sé si les ha pasado. Allí en el parque histórico una vez me tocó tratar de rescatar a un gato, pero pues no, ya estaba muy mal. Entonces, pues básicamente se murió en mis manos. Luego también cuando estaba pequeño tenía un perrito y no, un gatito, perdón, que también no sobrevivió, o bueno, la pasó muy mal en la noche, y en la mañana que fui a verlo murió en mis manos y fue desgarrador. O sea, el hecho de ver cómo se va una vida en tus manos o frente a ti es desgarrador, y entonces eso debería de llamarte a compasión. El hecho de que vas y entregas un animal y le robas su vida injustamente porque quien debió haber muerto eras tú y no el animal, debería de llamarte a compasión. Entonces, ese es el tercer aprendizaje que tenemos con los sacrificios, el ten compasión. O sea, no simplemente falles por fallar, sino entiende que tu pecado, o que el fallar o el desobedecer a Dios, porque desobedecemos por rebeldía, incluso cuando desobedecemos por hierro, como dice ahí la Torá, incluso eso demanda un sacrificio, porque nos exige que a la próxima estemos concentrados. O sea, realmente en todo lo que hagas, en todas las decisiones que tomes, considera a Dios, concéntrate, enfócate, y vas a ver que es más difícil que caigas. Digo,
evidentemente siempre habrá algo y también curioso que cuando se cometían pecados inconscientes, o sea, por error y la persona no se daba cuenta, incluso por esos pecados, una vez al año el sacerdote tenía que ofrecer expiación, tenía que ofrecer un sacrificio porque no, o sea, había un culpable, o sea, tenía que derramarse sangre. Así que esos tres son los propósitos de sacrificios con los que me gustaría que nos quedáramos. Les digo, muchas veces van a escuchar que en realidad no hay un propósito o no había razón, pero creo que esos tres, al menos si no es así y si el Mesías un día viene y dice, no, ¿sabe qué? Eso que escucharon estuvo re mal, creo que nos puede llamar. O sea, el tener en mente estos tres propósitos del sacrificio nos puede llamar a tener un espíritu correcto. Y esto conectado con el sacrificio de Yeshua, porque pues a lo mejor ya no nos toca vivir este tipo de sacrificios, entonces para nosotros es un poquito más difícil, pero lo que sí tenemos que tener en mente todo el tiempo cuando fallamos es cuán grande misericordia o cuán mayor misericordia tiene Dios con nosotros, que ya no nos requiere estar haciendo esto, sino que nos dio un sacrificio perfecto que fue, y ahorita vamos a ver por qué la vida de Yeshua fue el sacrificio perfecto, pero un solo sacrificio para pagar por todas nuestros pecados, por todas nuestras fallas, para que tengamos acceso a Dios otra vez. O sea, Dios nos ama tanto que quiere que tengamos un acceso otra vez, o sea, que podamos acercarnos a Él y que podamos ser santos o que podamos, como vimos, estar cerca o ser aliados de Dios nuevamente. Sí, Peter, o bueno, en este caso, Peter Oye, 2, Luis. aquí comentan aquí en el chat que si puedes repetir nuevamente los propósitos del sacrificio, los tres propósitos del sacrificio. Ok, el primer propósito, a ver, es que voy a leer los comentarios, a ver desde dónde me perdí. A lo mejor no había visto que estaban poniendo comentarios. Perdónenme, chicos, me metí mucho aquí en la plática. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, eso ya está muy atrás. Dios nos santifica, la transfiguración. Entonces, es dejar nuestras cosas carnales para lograr encontrar la vida eterna, el humillarse a sí mismo, ¿no? Dice Cristal. Sí, ahorita vamos a ver unos ejemplos de por qué dejar las cosas carnales, no tanto que Dios diga, quiero que seas pobre y nada que ver, no busques para nada, de hecho, lo menos que puedas respirar porque el aire es material, o sea, no es así, sino todo esto es un aprendizaje y ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Dice que puede ser el ejemplo, Yeshua fue el Cordero Perfecto, un sacrificio, sí, justamente todo esto de los sacrificios nos apuntan a Yeshua, que él fue el Cordero sin mancha, justamente el perfecto, como les decía hace rato, el más apto o el único apto, como vamos a ver, el único apto. Y él fue nuestro ejemplo de entregar la vida, ¿sí? Porque como él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita y yo la doy de mí. Dice Luis Sanoja, sí, como dice Pablo, fui crucificado con Cristo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, correcto, pecado igual a muerte, correcto. Ok, ahora sí, los tres propósitos de los sacrificios. El número 1 era ¿qué les dije que era? Porque el segundo era la disciplina. El número 1, es que no los apunté aquí, se me iban ocurriendo. No es cierto, sí, los he pensado mucho, pero se me olvidó apuntarlos aquí. A ver, Gina, ¿tienes una pregunta? ¿O tú sí lo apuntaste el número 1? Para que me ayudes Pues aquí, no, me soplo. no sé si será el uno, pero yo anoté, los sacrificios nos enseñan a despojarnos de lo material y a confiar en Él que Él proveerá. No sé si Correcto, será el sí, uno. sí, sí. Ese es el primero. El primer propósito es
enseñarnos a despojarnos de lo material, desprendernos de lo material para poder enfocarnos en lo que realmente es importante, que ya vimos en Proverbios que es lo realmente importante. Dato curioso, o bueno, aquí lo padre es que estamos estudiando la Torá justo después de haber estudiado Proverbios, y en la clase de Proverbios, si se acuerdan, vimos que Proverbios apuntaba justamente a Torá, o sea, a la Torá, o sea, que el propósito del autor de Proverbios era como seducirnos a estudiar la Torá. Entonces, justamente, y sin querer, así lo hicimos. Terminamos Proverbios y ahora nos metemos a estudiar la Torá y estamos comprobando que lo que dice Proverbios está totalmente ligado y totalmente basado en lo que está escrito en la Torá. Así que muy buen detalle de parte de Dios el llevarnos así de la manita para ir entendiendo todo. Ese fue el 1. El 2, como vimos, es el enseñarnos disciplina, el que podamos ser disciplinados. Y el 3, enseñarnos compasión. Entonces, el 1, despojarnos de lo material. 2, y perdón que no lo puse aquí en la presentación, debí haberlo puesto, pero bueno, ahí que lo tengan en sus notas. 1, despojarnos de lo material. 2, disciplina. Y 3, la compasión, el realmente vivir, presenciar, atestiguar que mis acciones tienen una reacción, una consecuencia. Bueno, entonces seguimos. Nada más como nota aquí en el audio, dice que derramar la sangre es el deseo de elevación de lo material a lo espiritual. Es como estar entregando la vida. En este caso, pues no entregas la tuya, pero cuando entregas la vida del animal, recuerdas que esa debería de ser tu sangre, así que entregas de manera simbólica, entregas tu sangre para desprenderte, como vimos el primer propósito del sacrificio, para desprenderte de lo material. Y vamos a entrar, no, creo que todavía no sigue. Ups. Ajá, vamos a entrar, pero un poquito más adelante. Ahorita a lo que platicábamos de que Yeshua es el único digno, les voy a dejar esta cita, Apocalipsis 4:1 al 5:14. Aquí la voy a poner en el chat para que no se preocupen. Sharian y Angelín, se les fue el internet. Se me fue el internet, que fue el último que hablaron. Estábamos hablando de del propósito de los sacrificios, o de los 3 propósitos de los sacrificios. Ahí sí, alguien los puede mandar por el chat. Se lo agradecería para que Sharian y Angelín lo tengan. Pero bueno, hablando de que Yeshua es el único digno o el único apto, en Apocalipsis 4:1, no vamos a ir ahí para no extendernos y no leer todo el texto porque es pues un capítulo y medio casi, pero nos dice en este capítulo o en este texto que Yeshua fue el único de abrir el libro y desatar sus sellos y que los cielos descendieran a la tierra. Este es el episodio en donde Juan es llevado y ve el trono y ve el libro que está sellado, que tiene 7 sellos, y que ve a los ancianos y a los seres vivientes, y entonces se pone a llorar porque no hay nadie digno de abrir los sellos. O sea, no hay nadie digno. Sí, perdón, Celina. Oh, fue un error, creo. Ok. Entonces Juan está triste, está llorando porque no hay nadie que pueda hacer la reconexión. O sea, por alguna razón Juan sabe que en este libro está el secreto para reunirnos con Dios, para hacernos aliados de Dios nuevamente y
se da cuenta de que no hay nadie que pueda abrir el sello. O sea, ahí está el instructivo, ahí está el secreto para poder aliarnos con Dios, para restaurar la creación, y no hay nadie que lo pueda hacer. Y entonces eso significa que estamos destinados al fracaso, estamos sin esperanza, o sea, no hay forma de que podamos reunirnos con Dios otra vez o elevarnos al nivel a donde Dios nos tenía, porque pues caímos. Entonces Juan se desespera y por eso está súper triste, y en eso pues aparece el Cordero, que es el digno. El ángel le dice a Juan que no llore porque hay uno que es digno. Entonces ya con eso, ya con que uno fue digno, entonces se logran abrir los sellos y ahora todos tenemos acceso a saber cómo hacerlo. Y no solamente saber aprendido o memorizado cómo hacerlo, o no solamente el conocimiento, sino que también lo que hace este cordero o este ejemplo nos da la forma correcta de llevarlo a cabo, la forma correcta de poner por obra los mandamientos. Dice, su vida es el ejemplo perfecto de lo que es un corbán, un sacrificio, una ofrenda, y nos pone el ejemplo de lo que tenemos que hacer para negar nuestra carne y sangre para aspirar a ser un templo viviente donde mora el Espíritu Eterno que vive para dar, el Espíritu de Dios que vive para dar, para compartir, para salvar. Y esto es lo que les decía hace rato, que pues Yeshua entrega su vida y nos pone el ejemplo perfecto de cómo debemos de entregar nuestra vida, ¿sí? De cómo debemos de vivir para los demás, de acercar el reino de los cielos a la tierra, o sea, de manifestar ese reino de Dios en nuestra dimensión decadente para empezar a limpiar el ambiente y para literal ser un portador de la presencia de Dios que empieza a sanar todo alrededor. Después de esto, vemos en Hebreos 9 del 1 al 14, ahí les voy a poner la cita también en el chat. Hebreos 9 del 1 al 14. Ok. Vemos la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Y aquí sí me gustaría que fuéramos, son algunos versículos nada más. Me gustaría que alguien me ayudara a leer, si se puede. Hebreos 9, del 1 al 14. A ver, Gina, por favor, si nos puedes ayudar. No tengo de la traducción a versión internacional, ¿está bien? Sí, 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 súper bien. ¿Sí? Ok. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra
hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Sigo? Sí, hasta el 14, por favor. Ok. Yeshua, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Yeshua, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Muy bien, muchas gracias, Gina. En resumen, toda esta explicación de parte del escritor de Hebreos acerca de la composición del templo, del tabernáculo, nos llevan a la conclusión de que estas instrucciones que se dieron no estaban completas, por cuanto no podía la sangre expiar realmente, la sangre de los animales no podía realmente en su máxima expresión hacernos entender esto que estamos tratando de entender a través de los sacrificios, el entregar tu propia vida, ¿sí? O sea, eso fue lo que cambió, que hizo Yeshua, que él entregó su propia vida. Él fue al límite, a la máxima expresión de amor, de sacrificio, en donde quizá si tú entregas un animal o si tú entregas alguna ofrenda, sí te estás despojando de lo material, pero no a ese extremo de literalmente decir, aquí está mi vida por los demás. Entonces eso fue lo que nos enseñó Yeshua a través de su sacrificio, el literal despojarte por completo, confiando en que si lo haces de la manera correcta y con la intención correcta y totalmente pura, entonces pues Dios no va a permitir que mueras. En este caso que Yeshua resucitó, que no permitió que su cuerpo quedara ahí. Entonces la diferencia reside en esto, justamente en que no estaba completo el manual de los sacrificios, no podíamos entender por completo, porque no hubo un ejemplo de cómo debía de ser la actitud o cómo debía de ser la entrega total de la vida por alguien más. O sea, en lugar de que tú uses algo como escudo, o sea, en lugar de que tú uses los sacrificios como escudo para no morir, tú entregas tu vida por los demás para que no mueran. Entonces esa es la máxima expresión de amor y es la máxima lección de los sacrificios, ¿no? El que te enseña a que, o sea, cuando logras entender que en lugar de que tú utilices algo, un medio para salvarte, tú te santificas o tú te dedicas tanto que a la hora de poder presentarte en un juicio, en lugar de acusar, así como Yeshua, en lugar de acusarnos y decir, yo soy el único que llegué y ahí se ven. No, al contrario,
Tú eres el único que lo logras y en lugar de utilizar un sacrificio o de proveer un sacrificio, tú mismo te sacrificas y tú mismo eres el que se presenta. Y bueno, eso fue lo que hizo Yeshua, eso fue lo que tenemos que aprender de él en situaciones prácticas de la vida, pues cuando tenemos alguna discusión, cuando tenemos alguna cuestión en donde vemos a alguien que está fallando y nosotros sentimos que vamos por el buen camino o sentimos que estamos haciendo lo correcto, muchas veces, y no me van a dejar mentir, cuando nos elevamos, nos ponemos en un pedestal más alto. Entonces decimos, bueno, yo estoy más cerca de Dios, yo cumplo los mandamientos y estos pecadores no, entonces, Señor, castígalos, ¿no? En lugar de decir, híjole, si algo he alcanzado de mérito, que sirva para que las personas que no, o sea, estas personas que estoy viendo, que no les interesa o que no hacen, pues que tengan salvación, ¿no? El ejemplo que nos dio Job con sus hijos, no nos dice el libro de Job si sus hijos eran justos o no eran justos, lo que sí nos dice es que Job era justo, él sí buscaba la perfección, él sí buscaba, y Job en su manifestación de amor lo que hacía era ofrecer sacrificio por ellos, o sea, poner, si algún mérito él tenía, lo ponía para cubrir a sus hijos. Entonces, es esta misma lección de yo me pongo como escudo de aquellos que no tienen medio y no al contrario uso un escudo yo para justificar mis fallas. No, esa es como la lección práctica. En lugar de después de esta enseñanza, después de esta clase, si hay algo con lo que me gustaría que nos quedáramos y justamente se me hace curioso que hace 2 semanas más o menos, o bueno, un tiempecito pero cercano, Dios me dijo, o bueno, capté de análisis, de estudio y demás, capté que Dios me dijo que el día en que tú dejes de cumplir para juzgar, el día que tú dejes de buscarme para juzgar y me busques para tener compasión, ese día es el día que entendiste de qué se trata todo esto, o sea, de qué se trata la obediencia y la disciplina. Es muchas veces, y la mayoría de las veces, yo lo admito, buscamos cumplir para juzgar, ¿no? Para ponernos en un puesto alto y decir, yo estoy cumpliendo y ahora sí estoy en un lugar donde puedo juzgar a los demás. Cuando en realidad Dios nos dice que busquemos cumplir para entender la misericordia que Él tiene con nosotros y que busquemos replicar esa misericordia para con los demás. Y eso pues nos transforma, nos cambia nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver, porque ya no estamos actuando como dedos señaladores, sino como apoyo, ¿no? Para los demás. Ya eres un medio o un portador de la presencia de Dios y de sus características para que la gente se pueda acercar y pueda tener esa conexión con Dios, que lo va a llevar a una vida plena y que lo va a llevar a aliarse con Dios nuevamente. Y bueno, de esa forma buscamos la unidad y buscamos cohabitar unos con otros. No buscamos separarnos, no buscamos división, sino buscamos unidad. Y bueno, vamos rápido a ver si terminamos en 6 minutos para no demorar tanto la clase. Seguimos hablando del propósito de los sacrificios de esta primera sección. Como ya hemos visto antes, hay 2 áreas de nuestra existencia. En el audio, si lo escuchan, nos menciona que hay 3 áreas en nuestra existencia. Sin embargo, yo las dividí así
porque se nos menciona que hay una tercera que es el tiempo, y bueno, en lugar de cuerpo se menciona mundo, pues que es la existencia física, y en el tercero se nos menciona tiempo. Sin embargo, o desde mi perspectiva, el tiempo es parte de lo físico, es parte de lo material y es parte de el lapso que se nos entrega el cuerpo. Entonces, a resumidas cuentas, y como ya lo he mencionado antes en otros estudios, en otras clases, hay dos áreas de nuestra existencia. Tenemos la parte física que se representa con el cuerpo o que vivimos a través del cuerpo, y la parte espiritual que es nuestra mente, que es eso que pareciera que habita en nuestro cerebro, que está en nuestro cerebro. Sin embargo, sabemos que trasciende al cerebro, y entonces nos hace saber que es algo no meramente físico, sino que es algo pues de otra dimensión, de otra naturaleza. Y lo que debemos hacer, según esta enseñanza de los sacrificios, es buscar que estos dos aspectos de nuestra existencia estén consagrados al Creador. El cuerpo, lo físico, a través de la práctica de los sacrificios, y la mente o lo espiritual a través de lo que ya vimos, la concentración, la disciplina y la atención. Así que como ya hemos visto también en Proverbios, muchas veces nos enfocamos en lo físico y es como lo único que nos importa porque es lo que podemos ver. Es por eso que el primer paso para mostrar nuestro arrepentimiento es renunciar al amor por lo físico o lo material, porque como vemos en 1 Timoteo 6:10, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero representa lo físico, el poder adquisitivo, el poder en general que tengo en este mundo, la autoridad que tengo en el mundo que me rodea, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí puse varias citas. Malaquías 3, del 7 al 10, nos habla del pueblo que le roba a Dios. Entonces, una de los graves pecados o desviaciones que tiene el pueblo y que Dios les reclama por esto es que le robaron en cuanto a los diezmos, que no le han entregado, y no tanto porque Dios se esté quedando sin recursos o porque Él no tenga cómo proveer a los sacerdotes, sino porque les está diciendo que desenfocaron su atención. En lugar de enfocarse en lo espiritual, que es lo que importa realmente en esta vida, se están enfocando en lo físico. Entonces aquí Dios les dice, hey, se están enfocando en lo físico otra vez, están regresando a lo material, a preocuparse únicamente por lo material, y de esa forma es como me han robado. Luego vemos en Lucas 19, del 1 al 10, la historia de Zaqueo y cómo Yeshua va a casa de Zaqueo, o sea, se lo encuentra, le dice que vaya a su casa, va y le dice Zaqueo que cómo él está cumpliendo los mandamientos, o sea, cómo él está buscando la cercanía con Dios, y dice que él le dio la mitad de sus posesiones a los pobres y que a cualquiera que le falla le restituye. Y entonces Yeshua se da cuenta de que Zaqueo no está cumpliendo solamente los mandamientos por cumplir, sino que está llevando a cabo realmente el propósito de cuál es, de por qué están los mandamientos ahí, de guiarnos al arrepentimiento. Entonces Zaqueo le hace ver a Yeshua que él está arrepentido, que él busca sanar y que él busca cumplir, pero de manera consciente, los mandamientos, y en realidad busca ayudar, busca hacer algo, ¿no? En contraste con lo que vemos en Marcos 10, del 17 al 24, que es la historia del joven rico que se acerca a Yeshua y que le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para merecer la vida eterna? Y Yeshua le dice, pues vende todo lo que tengas y sígueme. Y entonces el joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces ahí nos revela que
su objetivo estaba puesto en lo físico. Y nuevamente no es tanto que Yeshua no quiera que tengamos posesiones, sino que o que quiera verte pobre o que quiera verte sufriendo. O sea, digo, si estás en esa situación, algo debe, digo, o yo también he estado en esa situación, no puedo decir que no. O sea, siempre hay algo que aprender de todas las lecciones, pero Luisa enoja, carita triste, pobreza eterna. Pero bueno, la idea es no te enfoques en lo material, o sea, incluso si estás pasando por pobreza, enfócate en lo espiritual y vas a ver cómo todo lo demás se va a solucionar. Entonces, por eso no es porque le diga tienes que comprar, o sea, porque pareciera que le dice, tienes que comprar tu salvación a este joven rico, pero no es que le diga eso, sino que le dice, despójate de lo que tienes y enfócate realmente en lo material. O sea, ya cumpliste la ley, bueno, vamos a ver si además de cumplir lo que está escrito, o sea, tienes la actitud correcta, que es enfocarte en lo espiritual y buscar ayudar a los demás, o sea, porque al final esa riqueza podía ayudar a mucha gente y si él no pudo darla es porque, pues no, o sea, como que tenía la raíz del egoísmo, ¿no? Todavía ahí, entonces todavía no estaba limpio, como Saqueo lo demuestra, que estaba ya despojándose de todo porque tenía esa hambre de acercarse a Dios. Y después vemos números 18, 19 al 21, que justamente hablando de esto material, Dios le dice a Aarón y a los levitas que no tendrán heredad. Aquí se nos dice que no tengan heredad, porque Dios es su heredad, o sea, que no se enfoquen en tener posesiones, no se enfoquen en hacer tesoros en este mundo, como levitas busquen, y como levitas siendo un ejemplo para todo el pueblo, no buscar lo material, sino confórmate con que Dios es tu heredad y el hecho de estar cerca de Él es lo que te tiene que satisfacer y es lo que te va a satisfacer, porque así estamos programados. Y en Hechos 4, 36 al 37 vemos el ejemplo de un hombre que se llama Bernabé, o que le ponen por sobrenombre Bernabé, que él entiende que es un levita y que empieza a regresar al original, no solamente lleva a cabo el mandamiento, sino que entiende, se arrepiente y vende su heredad y da el precio de ella a los apóstoles. Así que todo esto relacionado con que los sacrificios nos llevan por lo físico para enfocarnos en lo espiritual. Y vamos a ver el aspecto didáctico de un sacrificio, que vienen estos como aspectos didácticos ahí como parte del material del audio de la pieza. Dice que como aspecto didáctico nos deben de transmitir un deseo de acercarnos a Dios o elevarnos de la vida carnal, animal o instintiva, que es lo que ya vimos, ¿no? Que el despojarnos de lo material, de nuestros instintos y de participar de algo más elevado. También nos deben incitar a confesar nuestro pecado y reconocer las consecuencias de la muerte, como ya vimos también. En el caso del holocausto, porque también hay diferentes tipos de sacrificios, unos por el pecado, este es un tipo específico, el del holocausto, en donde se quema todo. En los otros sacrificios, y ya si se van a escuchar ahí el audio, o si por algún otro lugar escuchan más sobre los sacrificios, van a ver que hay ciertas partes que se queman en el altar, otras partes se sacan del campamento y se queman por fuera, y otras partes simplemente la sangre que se esparce en el piso alrededor del altar. Y entonces el holocausto
o sea, en unos sacrificios se separan las piezas y en el holocausto se quema todo el cuerpo del animal, sus miembros, símbolo de su caminar o sus acciones, el símbolo de actuar, representando que me arrepiento de mis acciones y decido presentar ahora mis miembros como instrumentos de justicia. Otro aspecto didáctico, reconozco que es solo la gracia de Dios la que en lugar de quemar mi cuerpo, o sea, que proveyó de un medio para que no sea yo quien tenga que estar ahí en el altar quemándome, en lugar de quemar mi cuerpo y alma en el infierno por ser culpable, me da la oportunidad de presentar a un sustituto a mi favor, quien recibe toda mi culpa y yo recibo toda su justicia. Y en el número 5 vemos que el fruto de esta fórmula de expiación y perdón debe de ser lo que nos dice Romanos 12:1 y Romanos 6:10 al 4. Alguien que me ayude a encontrar y leer Romanos 12:1, por favor. Y si no, ahorita vamos para allá. Yo, A ver, Cristal, venga. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, Cristal. Sí, entonces Pablo aquí lo que está diciendo es cuál es su deseo para los creyentes, cuál es su deseo para nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya vimos qué es lo que representa el sacrificio, o sea, que realmente entreguemos nuestras pasiones, como vimos que la sangre o la vida representa la pasión del hombre, que entreguemos toda nuestra pasión, que entreguemos nuestros instintos, que nos despojemos del egoísmo, de buscar nuestro propio beneficio y que lo entreguemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que lo hagamos de manera consciente, como está escrito en los mandamientos, de que no hagas un sacrificio por hacerlo, sino que antes busques entenderlo. Por eso también David dice que Dios no quiere sacrificio por sacrificio, porque si fuera así él lo haría, sino que lo que quiere es un culto racional. Y Romanos 6 del 10 al 14, si alguien me ayuda, Romanos 6 del 10 al 14. A ver, Samuel, por favor. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas gracias, Samuel. Así que el pecado no nos va a controlar. Un ejemplo del pecado que controla a alguien, si se acuerdan en la historia de Caín y Abel, cuando Caín está muy enojado, tiene una explosión de sentimiento, tiene este sentimiento de ira, y entonces Dios le dice que el pecado está a la puerta pero que él tiene la capacidad de dominarlo y que no dejarse dominar. Entonces, esta es lo que nos está diciendo, que el pecado no nos va a dominar porque ya no estamos bajo la ley. Bajo la ley, ¿cuál ley? Pues la ley del pecado. Ya estamos entrenados para no dejarnos llevar por nuestros instintos
y estamos bajo la gracia, o sea, Dios tuvo gracia de nosotros, misericordia, como para revelarnos cómo debemos de sacrificarnos, así como lo hizo Yeshua. Y por eso dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, contrólate, no te dejes llevar por tus instintos. Ya tienes el ejemplo de Yeshua, de cómo actuar y de cómo sí es posible dominar a estos instintos. Así que trabaja en el autocontrol y no te dejes dominar, ¿no? Entonces, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Si hay alguna pregunta, por favor háganla. Si no hay alguna pregunta, pasaríamos a la actividad. Solo, sí, yo creo que ¿cómo encaja esta pieza en el resto de las demás? Para cerrar, ¿cómo encaja esta pieza del rompecabezas, la pieza número 3, en el resto de las piezas? Pues, como ya vimos al principio, Dios crea un escenario en donde pone al hombre para ser su aliado y el hombre decide darle la espalda, o sea, desobedecer, rebelarse y buscar un atajo, bueno, lo que pensó que era un atajo para ser como Dios, que al ver la historia nos damos cuenta que en realidad pues decidió tomar el camino largo del aprendizaje, del sufrimiento, de las lecciones que duelen, y Dios no se rindió, lo vimos ahí en Génesis, Dios no se rindió, no dijo, ya estuvo con esta humanidad, aunque sí, pero no, o sea, no por completo, y después elige a una familia, a un pueblo. En Éxodo vemos que aparta al pueblo, le da instrucciones para santificarlo, para tener una constitución diferente a la de los otros países, los otros imperios, los otros reinos. Y en este capítulo, en este libro, perdón, Dios nos enseña sobre la actitud correcta o sobre la forma correcta en la que debemos de obedecer los mandamientos y cómo el entender y el poner en práctica nuestro uso de la razón y nuestra atención y todos nuestros sentidos, concentrarnos en acercarnos a Él, pues sí tienen la capacidad, ¿no? O sea, el ser disciplinados, el buscar ser compasivos, esta actitud es clave, la compasión, y el concentrarnos para no rebelarnos de manera consciente, pues nos va a llevar a acercarnos a Dios y a continuar con el resto de la historia, el resto de las piezas en las siguientes clases. No sé si hay preguntas entonces, y si no, pues vamos con la actividad. Bueno, muchas gracias, Fer, por la clase. Y bueno, chicos, pues si no hay preguntas, dudas, comentarios, si quieren, pasamos con la actividad. ¿No se logró? Va. Sí, tengo la actividad. Permíteme un segundo. Bueno, no logré hacer 15 preguntas, pero sí hice, sí hice 11 preguntitas. Y déjame armarlo. Ok, ya voy a compartir la pantalla. Ok. Ahí está, chicos. Únense a este juego de Kahoot. Vamos a ver si estaban prestando atención.
Muy buena la clase, Fer. De verdad que sí. Aprendí mucho. Yo también aprendí mucho. Estuvo muy bueno pues la clase de la pieza, y los sacrificios sin duda son una enseñanza bastante profunda, pero bastante práctica a la vez. Iba a decir algo sobre los sacrificios porque, o sea, yo siempre tuve como un conflicto con los sacrificios, pero como la manera que lo explicamos es por compasión, ¿no? Lo explicaron después, una de las razones por compasión, para que tú te dieras cuenta de que ese niño está sufriendo por culpa de ti. Muy bueno. Bueno, Sí. chicos, perdón, Fer. Te corté la nota. No, es que no quería dejarte hablando sola y nada más decía que sí, que la compasión es un componente principal. Si vemos la vida de Yeshua, es básicamente de las características principales que observamos en su vida. Así que sin duda él aprendió de los sacrificios mucha compasión. Y bueno, ese es el ejemplo que debemos de tener. Claro que sí. Bueno, no sé cuántos, somos 3, entonces hay 20 participantes que faltan en este Kahoot. No sé cuántos, ya sé, son 14, faltan 5 más. Bueno, chicos, comenzaremos en 1 minuto. Yo creo que ya se conectaron los que se iban a conectar. No sé si falta alguien más. Noah fue el último. Okay. Bueno, vamos a comenzar. Yo no tengo el... okay. Como que se me fue, como que me olvidé de cómo jugar Kahoot. Así que perdónenme, aquí está. Start. Ok, vamos a comenzar. Y vamos a... Ok. Rompecabezas divino, pieza 3, Levítico. Ok, pregunta número 1. ¿Quién nos santifica? Nuestros líderes religiosos, los sacrificios animales, el Señor o nosotros mismos cuando hacemos el bien. ¿Quién nos santifica? Ok, muy bien. La mayoría la sacó bien. Yo no sé quién sacó nosotros mismos o quién puso nosotros mismos cuando hacemos el bien, pero eso no, nosotros en nuestra fuerza no podemos, pero el Señor sí puede por nosotros santificarnos. Ok, Irving va en primer lugar y segundo va Noah. Ok, segunda respuesta. ¿Qué significa covernot? Recuperar, alejado, cerca o comunión. Esto estaba en la primera diapositiva, bueno, en las primeras diapositivas que puso Fer, que significa que nosotros estamos o estábamos cerca de Dios. Ok, bueno, no, la mayoría sacó cerca y aliado, también era como un sinónimo. Ok, Judy subió a segundo lugar. Ok, pregunta 3. ¿Cuál es el nombre original de Levítico y qué significa? Creo que Fer no puso esto ahí, pero es un punto, lo voy a decir como ahí, para que un bonus, o no sé cómo se dice, adivinar. So, Shemot, Bereshit o Vaikra. Ok, muy bien, la mayoría sacó, puso Vaikra, que él llamó.
Ok, muy bien. Irving sigue en primer lugar. Donde dice que casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 12:14, Mateo 16:25, Levíticos 17:11 o Hebreos 9:22, donde dice casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Okay. La respuesta era Hebreos 9:22. Este versículo es de Hebreos 9:22. Estaba en las diapositivas. So, vamos a ver. Wow, hubo un cambio. Ahora Dari está en primer lugar y Selena en segundo. Okay. True or false, verdadero o falso, el libro del Levítico es el corazón de la Torá. Pérez lo mencionó, no sé si o no, si lo mencionó, si habló de esto. El libro del Levítico, ok, muy bien, verdadero. Ok, Dari sigue en primer lugar. ¿Cuál fue el propósito del Éxodo? Recuperar la comunión y presencia divina del jardín del Edén. Fue como el origen de la familia que acabará con la rebelión mundial. Tribulación de Israel o el misterio del censo en el campamento y la consagración de Israel en Sinaí. ¿Cuál fue el propósito del Éxodo? Ok, era recuperar la comunión y presencia divina del jardín del Edén. Eso fue algo clave que puso Fer en la esencia de este libro, en lo esencial de este libro. Ok, Dari sigue en primer lugar y después le sigue Selena y Irving. Ordena las secciones de esta pieza. ¿Qué capítulos van primero? Hay requisitos de santidad, culto sacerdotal, instrucciones sobre los sacrificios o instrucciones sobre pureza. Oh my God. Lo dije. ¿Será que dije la respuesta? No sé. Bueno, ustedes van a poder ver. Faltan 20 segundos, chicos. 15, 14. Ok, yo creo que dije el orden y vamos a ver si lo... Sí, es que estaba leyéndolo y se me fue. Pero vamos a ver quién lo sacó bien. Ok, bueno, subió Irving al segundo podio y sigue Dari en primer lugar. Déjame ver. Daniela tiene una racha de 3 preguntas correctas. Y vamos a ver multi-select. Esto va a ser diferentes preguntas. Bueno, 3 preguntas correctas. ¿Cuáles son los 3 propósitos por los sacrificios? Por compasión, por maldad, por disciplina o para despojarnos de lo material. Son 3 respuestas correctas. Ok, la mayoría lo sacó bien. Ok, muy bien, chicos. No por maldad. Yo no sé quién es de ustedes 3 puso por maldad. No es por maldad, es por compasión, por disciplina y para que el Señor nos muestre, o sea, para que el Señor nos muestre que lo material no importa tanto como Él. Ok, vemos que Dari sigue en primer lugar y Irving subió al segundo. Ok, ¿dónde está este versículo? Porque la vida de la carne en la sangre está. Mateo 16:25, Levítico 17:11, Hebreos 12:14 o Hebreos 9:22. ¿Dónde está este versículo? Porque la vida de la carne en la sangre está. Faltan 3 segundos. Ok. Levítico 17:11 habla de eso, que la vida está en la sangre. Ok.
Muy bien. Ok. ¿Dónde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Hebreos 9:22, Levítico 17:11, Hebreos 12:14 o primera carta de Timoteo 6:10. ¿Dónde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Ok, primera carta de Timoteo 6:10. Ok. La mayoría puso Hebreos 12:14. No me recuerdo muy bien qué decía ese versículo, pero era Timoteo, que hablaba sobre el amor al dinero. Ok, Dari sigue en primer lugar. Última pregunta, ¿dónde dice que el pecado no nos va a controlar? O sea, ¿dónde dice eso? ¿En Levítico 17:11, Hebreos 9:22, Romanos 12 o Romanos 6:10-14? Faltan 3 segundos. Ok. La respuesta correcta era Romanos 6:10-14. En ese versículo habla de que el pecado ya no tiene control sobre nosotros, ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Ok? Vamos a ver el podio. Tercer lugar, Daniela, muy bien. Segundo, Irving, y vamos a ver primero. ¿Quién quedó en primer lugar? Muy bien, Dariani. Ok. Gina y Celina son los que quedaron en cuarto y quinto. Muy bien, chicos. Fue algo súper rapidito que armé. Espero que les haya gustado. Perdón por darles una respuesta. Acuérdense que los sacrificios no se hicieron por maldad. Yo no sé quiénes tres pusieron eso, pero gracias por participar. Vamos contigo, Luis. Bueno, muchas gracias, Rachel, por la actividad. Gracias a todos, chicos, también por participar. Gracias, Fer, por la clase. Y pues bueno, si no hay más dudas, comentarios, esperemos que tengan un muy buen Shabbat. Los que están en otro lado que ya casi acaban, pues el Señor les bendiga esta semana y los que todavía seguimos aquí, pues estudiemos la palabra. Pues bueno, nos vemos, chicos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Gracias. shalom. Shabbat shalom.